Dentro del mundo del arte es muy normal encontrarnos autores que no están bien de la cabeza, ya sea drogadictos, pedófilos, sociópatas, imbéciles, misóginos, racistas, transfóbicos. Hay para todos los gustos. Lo cierto es que para dedicarte a este mundillo lo más normal es estar rayado el coco, lo que trae de debate un tema tanto interesante como quemado hasta el hartazgo. Me refiero a la relación del autor con la obra que produce. Esto sale a colación por esos casos de obras supremamente conocidas que tienen reconocimiento a nivel internacional y su impacto en la cultura ha sido bastante fuerte, marcando a millones de personas. Pero resulta que con el paso de los años nos damos cuenta que su autor, bueno, es una persona cuanto menos cuestionable, causando millones de opiniones, desde los que piensan que todo lo producido por el creador en cuestión es igual al anticristo y hay que dejar de consumirlo por todos los medios posibles, acusando a todo aquel que se atreve a decir que le gusta su trabajo de apoyarlo en sus actos ilegales, hasta los que por justificar su gusto al material producido por el desgraciado desligan su creación completamente de él, diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ejemplos hay muchos en nuestros días. El más conocido es el de J.K. Rowling con Harry Potter y sus famosos artículos donde deja entrever su rechazo a la comunidad trans. También está todo ese asunto de Michael Jackson y su extraña relación con los niños, que si bien nunca se ha podido esclarecer del todo, vamos a ser sinceros y decir que era bastante turbia la cosa. O el caso que más revuelo ha causado dentro de la comunidad de otaku y que da portada a este video. Me refiero a Watsuki, autor de Samurai X, el cual encontraron un montón de pornografía infantil en su casa. Si ustedes me preguntan mi humilde posición con respecto a estos casos, es bastante simple. Es que se está analizando el tema desde un enfoque equivocado. Y es que una cosa es hablar de las implicaciones morales que trae consigo una sociedad la cual hace la vista corta sobre los actos cuestionables de una persona solamente por sus éxitos a nivel profesional o que tan bien o mal cae al pueblo, y una cosa completamente diferente es hablar sobre su arte, la calidad del mismo y cómo expresa sus ideas a través de él. Por lo que voy a ser claro desde un principio, no importa qué tan buena o mala persona sea un artista, siempre algo de sí va a estar dentro de las obras que produce. Esto se los digo como alguien que se ha dedicado a la escritura de su novela por un buen tiempo. Es imposible que al crear algo no reflejes tu personalidad allí, ya sea tu visión de las relaciones humanas, de la sociedad en la que vives, la época en la que te encuentras, tus gustos políticos o tus fantasías escapistas. Obviamente esto no es a nivel literal, no porque el Quijote sea un adicto a la literatura de caballería, que enloqueció hasta el punto de salir por toda España a pegar madrazos y acusar a su novia imaginaria, quiere decir que Miguel de Cervantes haya hecho lo mismo, aunque el tipo estuvo en la cárcel, así que aún así el Quijote nos deja ver el desgaste que se tiene en la época por los libros de caballería y la visión que el propio Cervantes tenía sobre los mismos para hacerlos más interesantes, su visión sobre lo que implica la literatura y el humor con el que se podía manejar. Quieras que no, allí es imposible ignorar que autor y novela tienen una relación. Toda obra es autobiográfica, pero no de la manera que ustedes creen. Es una frase de la autora chilena Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, que hace referencia a esto mismo, como a partir de lo vivido y lo que es el autor lo usa para crear su propia ficción con sus propias reglas e ideas. El problema es que las personas solemos dividirlo todo entre blanco y negro y nos olvidamos que los humanos somos seres complejos, tanto con cualidades como efectos, por lo que es perfectamente natural que pese a que Watsuki es un depravado pedófilo, también en su cabeza pueden existir pensamientos positivos como el honor, la importancia del libre albedrío a la hora de tomar nuestras decisiones, la independencia emocional, la autoestima, la capacidad de redención y mejora, etc., utilizándolos para crear la aclamada obra del samurái con cicatriz de X. Por supuesto, esto no blanquea en lo más mínimo los actos de Watsuki, solo nos permite ver las muchas facetas dentro de los seres humanos y cómo somos capaces de mostrar lo peor y lo mejor de nosotros dependiendo del contexto en el que nos pongas. Por lo que sí, gente, que Harry Potter haya sido escrito por una transua no quiere decir que la J.K. Rowling estuviera pensando específicamente en eso cuando creó la historia del niño que sobrevivió. De la misma forma, Kiño Sano no está pensando todo el tiempo en pegarse un tiro por escribir Buenas noches Pom Pom. Son facetas
más dentro de un ser que así expresarlas mediante su arte en un momento específico de su vida, una herramienta para canalizar sus emociones. Es por ello que estoy tan en contra de simplificar este debate así, quememos todo lo que creó este drogadicto porque le pega a su mujer, o bueno, no importa lo que haya hecho el director de mi película favorita, total el filme no tiene nada que ver con eso. Al irnos a los extremos evitamos los matices que nos hacen entender de mejor forma tanto al artista como a su creación, entender por qué son lo que son. Creo que lo más responsable al abordar un tema polémico es hacerlo de forma directa y sin rodeos, de tal manera que no dé lugar a especulaciones. Es un problema que está sucediendo en Alemania con el nazismo. Allí se volvió un tema tan tabú del que básicamente no se ha hablado, y a raíz de ello muchos jóvenes terminaron dentro de estos grupos por desconocimiento e ignorancia. Prohibir que se consuma determinado material porque su autor es un desgraciado, lejos de ser efectivo, se vuelve hasta un medio de publicidad de incentivar a la gente a su consumo al alimentar el morbo. Lo mejor resultado provoca ignorar a un artista polémico y alabar a su obra independiente de todo lo que haya hecho, ya que ya malentendidos y que se empieza a defender sus actos horribles porque ya sabemos cómo son los fans con las cosas que les gustan. Lo mejor en estos casos es abordar la obra, informarse sobre su contexto, ya que son parte de un todo. Aclarado este punto de la relación del autor y de su obra, regresamos al dilema moral de qué hacer a la hora de consumir estas obras, ya que al hacerlos apoya de algún u otro modo a su autor y sus actos depravados. Y para serles sinceros, aquí no hay mucho que podamos hacer, es decir, es algo que está fuera de nuestro control, porque el daño ya está hecho. Es como dejar de usar nuestro celular porque fue fabricado en una fábrica china donde no es que se respeten mucho los derechos humanos. El mundo ya está tan manchado por todos lados que si te pones a pensar es imposible tan siquiera comprar una botella de agua cuando sales del gimnasio, porque resulta que la industria del agua es una estafa que proviene del agua del grifo y provoca un daño ambiental de la Madonna. ¿Y cómo carajo se te puede ocurrir comprar una botella de agua? ¿Que no es que estás destruyendo el planeta, pedazo desgraciado? Aquí es responsabilidad de editoriales, discográficas, distribuidoras, etcétera, crear contratos donde si el autor hace algo que comprometa la imagen de su marca, pues deje de recibir dinero por la novela, disco, película, videojuego, lo que sea que haya publicado con ellos. De hecho, me extrañaría si esto no está presente en este tipo de negocios hoy en día, por lo que ir a molestar a alguien porque juega al Hogwarts Legacy y vive su fantasía de ser un Gryffindor solo porque la J.K. Rowling hace de las suyas otra vez, me parece más berrinche intensito que busca llamar la atención que una verdadera solución a este problema. Aún así, no voy a negar que sigue siendo una situación incómoda saber que aquella obra que te marcó ni el emocional profundo fue creada por un hijo de puta. Pero no se preocupen, mis queridos niños, así como obra y autor están directamente relacionados, existe un tercer elemento para que esa obra intelectual que tanto aman sea lo que es, y ese elemento somos nosotros, los lectores o consumidores. Toda obra artística está dirigida a alguien, al fin y al cabo no debe ser una forma del autor de expresarnos algo de su interior. Por lo mismo, el público que la consume se vuelve fundamental para que adquiera sentido. Claro que, como sabrán, el modo en que interpretamos el arte está fuera del control de su creador, ya que tenemos vidas completamente diferentes. La razón por la que Neon Genesis Evangelion es amada por el público puede diferir bastante de los mensajes que quería transmitir Hideaki Anno. De hecho, eso es lo que pasa con la gran cantidad de videos analizando los simbolismos religiosos que en más de una ocasión se ha dejado claro no eran más con adorno. O qué decir de personajes femeninos como Asuka y Rei, que parten de estereotipos otaku para profundizar en su psique y mostrarnos lo rotas y enfermas que están por dentro, pero que irónicamente se volvieron el molde para millones de personajes genéricos sin personalidad ni sustancia, cuya única gracia es apuntar a fetiches de otakus pajeros. Del mismo modo, historias como Rurouni Kenshin pueden tener una intención de base, pero las personas que admiran la figura de Kenshin pueden tener razones muy personales ajenas a la historia por las que le agarraron cariño al personaje. Regresando a la frase de Gabriela Mistral que mencionaba con anterioridad, todas las obras son autobiográficas, pero no de la manera que ustedes creen. Se refiere a que entre esa ficción del autor que refleja parte de su ser, se crea un universo ajeno a su control, una nueva narrativa que pasa a ser construida
por los lectores. Es así como Thriller deja de ser la canción de Michael Jackson a ser la canción de algún joven que disfrutaba con su grupo de amigos en una fiesta, o la canción que escuchaba cuando hacía las tareas en su cuarto. Que Michael Jackson fuera un pedófilo o no pasa a ser irrelevante, porque si bien es su canción, también lo es de las personas que la escucharon, porque sin ellas no sería lo que es. Sobre este tema se han hecho millones de teorías y estudios. De hecho, en este momento estoy leyendo un libro al respecto de Umberto Eco, Los límites de la interpretación. Por supuesto, esto último no quiere decir que podamos interpretar lo que nos dé la gana y decir, por ejemplo, que El Resplandor de Stephen King es una historia sobre cómo el capitalismo nos hace esclavos de un sistema que obliga a un profesor a ser un desempleado aceptando trabajos random hasta terminar atrapado en una montaña con su familia, perdiendo la cabeza para librarse del sistema que le han impuesto desde niño. Sigue habiendo unos temas y unas bases impuestas por su autor, pero el punto es que nuestra interpretación de ellos son nuestros y no hablan del autor o de los actos que realizó, hablan de nosotros mismos y del contexto que nos rodea como lectores. Además, como ya lo he mencionado, admirar el trabajo de una persona no quiere decir que realizas por completo sus acciones y pensamientos, solo admiras una faceta dentro de un ser complejo, pues perfectamente admirar el genio de un escultor y sentir asco por el resto del individuo. Esa es nuestra realidad como especie, estamos llenos de luces y sombras e ignorar cualquiera de ellas nos impide entendernos de una forma más profunda como individuos. Llegados a este punto, creo que podemos sacar unas cuantas conclusiones sobre este tema. Primero que todo, autor y obra siempre estarán relacionados de algún modo, por lo que es imposible separarlos del todo. Segundo, que una obra sea creada por un autor polémico no quiere decir que este último refleje los aspectos cuestionables dentro de su arte. Tercero, no es responsabilidad del público los beneficios que el autor obtiene de su obra, es de los medios que se encargan de publicarlo. Cuarto y último, así como autor y obra están relacionados, los lectores entramos en esa ecuación. Nuestra recepción de la obra es independiente de las intenciones del autor, por lo que admirar su trabajo no significa que lo admiremos a él o a ella. Obviamente queda mucha tela por cortar en este tema, ya que por ejemplo no he hablado cuando las obras en sí tienen elementos problemáticos como ideas machistas o racistas, que hay más de un caso conocido y seguramente hablaré de ellas en un futuro, pero me quise enfocar sobre todo en la relación de autor y obra porque es el debate que siempre de cuando en cuando surge. No quería complicar tanto las cosas, pero bueno, creo que ha sido un ejercicio interesante. Siempre es divertido entender cómo funcionan las historias que te apasionan y adquirir un poco de entendimiento sobre ellas. Espero que este haya sido su caso con este video. No siendo más, me despido deseando que estén pasando unas muy bonitas fiestas y tengan un próspero año 2024. Ya nos seguiremos viendo por aquí en cualquier momento. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos y enemigos, no duden en comentar que los estaré leyendo muy atentamente. Adiós.